Saludos amados, Dios les bendiga grandemente. Este es su programa Caminos Inescrutables, el día de hoy, día 5 del mes de julio, y estamos en la enseñanza número 39 de nuestro programa, que estamos trabajando sobre el tema de qué se trata Jesús y para qué vino. Es importante que dentro de este programa o este tema general que llevamos en la enseñanza, este tema encierra lo que es el reino de Dios, cómo Jesús lo explica desde una perspectiva teológica dualista, el ya sí, pero todavía no, es decir, desde el punto de vista de que ya el reino comenzó su iniciación, se lanzó o se inaugura, como se enseña este tema, el reino de Dios, pero que su conclusión estará en el escatón en el último día. Estamos trabajando con 3 temas dentro del reino de Dios, que parte de la iniciativa de lo actual que es el reino de Dios, el don de salvación, el don de perdón, y hoy estaremos trabajando sobre lo que es el don de justicia. Vamos a estar leyendo unos versículos de la palabra del Señor, orando para que el Señor se glorifique en nuestras vidas, en usted, en mí y en todos aquellos que de alguna manera u otra se contactan con nosotros para recibir esta enseñanza de la palabra de Dios. Así que oramos y damos gracias al Señor y leemos unos versículos de la palabra para comenzar a trabajar este maravilloso tema del don de la justicia de Dios en el presente. Padre, te damos gracias por tus benditas misericordias, por tu amor y bondad, y te pedimos que tu Espíritu Santo trabaje con mis oyentes y también conmigo. Glorifícate para poder desarrollar este tema de una manera amena y que pueda ayudar a aquellos oyentes. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Hay unos versículos de la palabra del Señor que, aunque no expresa el nombre como tal de justicia, lo tiene implícito. Y es allí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del verso 24 al 29, donde la Escritura dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida en tener vida en sí mismo al Hijo, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán para resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dios añada bendición en su palabra en cada vida y cada corazón que lee la palabra y trata de buscar el entendimiento de la misma. Esperamos que esta enseñanza les ayude a comprender cómo Jesús estaba trabajando en su ministerio. Jesús está lanzando, ya hemos explicado muchas veces que Jesús, cuando supo que Juan el Bautista estaba encarcelado, comenzó y se lanzó a predicar el evangelio, que el tiempo se había cumplido, que el reino de Dios se había acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, que la enseñanza de Jesús era que el reino de Dios había llegado, que el tiempo, en la larga espera del pueblo de Israel, que estaba esperando el reino de Dios, ya se hacía presente en la persona de Jesús. Y este reino trae como consecuencia, trae el don de salvación, el don de perdonar o el perdón de pecado, y también el don de justicia. Hoy estaremos trabajando sobre ese tema. Hay varias parábolas para tocarla. Yo solamente voy a tocar una nada más para ver si el tiempo me da para tocarla completa. También hay otros pasajes en las Escrituras, no solamente en los sinópticos, también en el libro de Juan, como también en las epístolas paulinas, donde Pablo toca el tema de lo que es la justicia de Dios, la justificación que Dios trae en el presente y que debería darse en el escatón, en el último día. Así que, dando esta introducción, vamos a trabajar este tema. Vamos a mirar cómo, especialmente, en primer lugar, vamos a estar mirando cómo los judíos del segundo templo estaban mirando la justicia de Dios. Y luego estaremos mirando cómo Jesús está hablando de la justicia de Dios como una ética del reino. Y por otro lado,
estaremos hablando cómo Jesús otorga esta gracia en el tiempo presente de su ministerio, cómo Pablo más tarde la va a interpretar, y luego daremos un resumen de lo que hemos hablado para que de esta manera podamos entender de qué estamos tratando y cómo estamos tratando este tema acerca de la justicia como don del reino de Dios, de la venida, de la presencia del gobierno de Dios entre los hombres. Entonces, según las enseñanzas que nosotros tenemos y de las que hemos estudiado, como los judíos del segundo templo, cuando estamos hablando de los judíos del segundo templo, estamos hablando exactamente de los judíos del tiempo de Jesús. A estos judíos del tiempo de Jesús se les llama los judíos del segundo templo, porque tenían el templo y estaba ya terminado, y ese templo mismo que había sido terminado en el tiempo de Herodes, quien se lanzó a ser un gran constructor dentro de Judea cuando había sido puesto como el rey de los judíos. Más tarde, en el año 70, este mismo templo que había construido Herodes fue quemado por Vespasiano, Tito, el general Tito, y se cumplió la profecía que Jesús había dicho, que no quedaría piedra sobre piedra. El templo, los que guiaban el templo, en este caso el gran sumo sacerdote y el Sanedrín, eran los que estaban a cargo del templo, y el templo era un gran estadio, por así decirlo, donde estaba no solamente el lugar santo, sino también estaba en lugares donde podían entrar los judíos, o también los que podían entrar los gentiles, hasta el patio de los gentiles. También tenía otra sección donde entraban las mujeres. Pero este Sanedrín, este cuerpo de líderes que estaban dentro, incluyendo el sumo sacerdote y las familias aristocráticas de ese sumo sacerdote, no eran bien vistas en el pueblo de los judíos. Por tanto, los judíos tuvieron muchos problemas exactamente con estos sumos sacerdotes y con los sacerdotes que estaban en el templo. Igualmente, el propio Jesús tuvo problemas con ellos. Y hacemos esta diferencia con los que eran los sacerdotes de las aldeas, en los cuales Jesús nunca tuvo problemas con ningún sacerdote de las aldeas. Más bien, cuando Jesús sanaba a alguien, decía: ve al sacerdote y que él sea el que dé el ultimátum de que ha sido sanado. Así que Jesús no tenía problema con sacerdotes aldeanos, sino más bien con aquellos que estaban en el Sanedrín, que eran los que no eran tenidos como buenos delante del pueblo de Israel. Recuérdese que también no solamente ellos lideraban lo que era la espiritualidad, la ley, el culto en el templo, sino también que trabajaban con el asunto de el recaudo de impuestos. Y esto hacía a los sacerdotes muy mal vistos por el pueblo de Israel, por el pueblo de Judá, por todos los judíos, porque ellos eran los que recolectaban. Allí estaban las oficinas nacionales de lo que era el recaudo de impuestos, y aunque tenían aquellos que llamaban los pecadores, los publicanos, que se dedicaban a este trabajo de recoger impuestos, era exactamente el mayor de ellos, el sumo sacerdote de Israel. Esto hacía que este sacerdote no fuese buen visto en los ojos de todo el pueblo de Israel en los tiempos del segundo templo. Entonces, según lo que encontramos nosotros, cómo se está dando la teología, porque vamos a hablar primeramente cómo se está dando la teología de los judíos del segundo templo, cómo ellos se consideraban justos y cómo esta justicia trabajaba. En primer lugar, vemos que la justicia era algo que había que alcanzarla. Había que alcanzarla exactamente por medio de la observancia de la ley de justicia de Dios. Y de esta manera ellos trataban de vivir en ordenanza o en concordia con esa ley de Dios para vivir en una vida de justicia, aunque había cierta incertidumbre, porque última instancia, por más que tú guardaras la ley o creyeras que fueses libre de cualquier pecado, en el último día, en el escatón, era donde uno podía encontrarse con la verdadera realidad, si verdaderamente habías guardado la ley de justicia. Más sin embargo, más tarde Pablo va a hablar acerca de un judío, de él como judío, viviendo bajo exactamente la ley de Moisés, y cómo él se sentía
siendo uno de los judíos más exhaustivos en la ley mosaica, que él mismo habla en su propio testimonio, que aventajaba a muchos de su tiempo en cuestión del celo que tenía por la ley de Dios. Entonces es importante que miremos de cómo esto se está trabajando y cómo esto está entendiéndose dentro del mundo del judaísmo del tiempo de Jesús. Ahora bien, cuando Jesús se presenta en sus predicaciones, en su enseñanza y en sus parábolas, Jesús está trabajando entonces con el tema del don de justicia y cómo éste estaba trabajando en medio de su ministerio. Jesús está lanzando el gobierno de Dios, el reino de Dios, y ahora mientras lanza el reino de Dios, Él está haciendo justo al pecador que viene arrepentido a sus pies, y eso no se ve muy bien en los ojos de los fariseos. Los fariseos entendían que la justicia de Dios no se da por ningún hombre, que había que ser justo guardando la ley de Dios, pero lamentablemente Jesús estaba predicando por un lado y ellos estaban enseñando por otro lado. Esto hacía que la prédica de Jesús, juntamente con la prédica de ellos, se encontraran y chocaran estos dos conceptos de la justicia de Dios, de cómo Jesús lo está interpretando, cómo los judíos lo están interpretando, y no solamente lo están interpretando, se están interpretando ellos mismos dentro de esa ley de justicia, y más tarde cómo Pablo la está explicando ahora en el libro de Romanos, en 1 de Corintios, en Gálatas, donde él está trabajando el tema de la justicia de Dios. Por otro lado, vamos a ver que cuando hablamos de la ética del reino, Jesús ahora se va como que en un lado bien derechista dentro del tema de la justicia. Y esto hay que entenderlo porque si no se entiende, y sé que muchas personas leyendo algunas versiones de la palabra de Dios, recuérdense, amados hermanos y hermanas que me escuchan, que cuando nosotros hablamos de leer las escrituras, que decimos que es palabra de Dios, no nos estamos refiriendo a la Biblia que tenemos en nuestras manos, ya sea la Nueva Versión Internacional o ya sea la versión del 60 o cualquier otra versión. Todas estas son traducciones del texto bíblico, a lo que llamamos nosotros la Biblia como que inspirada por el Espíritu Santo. Son los manuscritos antiguos, aquellos en los cuales no hay traducción, sino que fueron escritos. Esos escritos que son los escritos antiguos, a eso es lo que se le llama la palabra de Dios. Nuestras Biblias son traducciones con ciertos errores. Las traducciones son comiteses, especialmente aquellas que no son hechas por una sola persona. Trabaja un comité de traducción, personas especializadas no solamente en los idiomas antiguos, sino en la historia, en todas las áreas o sea, trabajándolo desde una manera multidisciplinaria. Hay un comité de traducción que son los que traducen nuestra Biblia. Y vemos a veces que hay Biblias que traducen una palabra que en otra instancia la traducían de una manera distinta, meramente porque estamos en un tiempo posmoderno. En muchas Biblias se adaptan al sistema posmoderno y usan lenguaje del posmodernismo, que no es lenguaje que está en los manuscritos antiguos, pero ellos han querido de esa manera introducir nuevas palabras en nuestro vocabulario que no son en nada bíblico. Es decir, van a encontrarse Biblias que, por ejemplo, traducen la palabra paciencia por tolerancia. La palabra tolerancia no se encuentra en ningún texto antiguo, en ningún manuscrito antiguo. Es una palabra moderna, posmoderna de nuestros tiempos, que se ha introducido en el vocabulario de las universidades, de las academias, y esta palabra ha sido insertada dentro de algunas versiones de la palabra de Dios para usar la palabra tolerancia en vez de usar la palabra paciencia. De ahí hay otras palabras también que podría hablar, pero ese no es mi tema. Mi tema es que estoy trabajando acerca de la justicia de Dios, un tema sumamente muy largo y quiero tratarlo en esta hora para poder avanzar con él. Según Jesús, para entrar en el reino escatológico se exigía una justicia que excediera la de los escribas y fariseos. Allí en el capítulo 5, verso 20 del libro de San Mateo dice el texto: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que lo de escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Esta justicia incluye libertad de toda ira,
de toda concupiscencia, de cualquier revancha. Por ejemplo, Mateo capítulo 5 del 21 al 48. No lo voy a leer porque sé que cuando usted se ponga a leer especialmente el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, como le llamamos, es uno de los pasajes bíblicos donde hay que leer la Biblia demasiado rápido y no le da tiempo a uno para pasar la página. Entonces, se le hace difícil tragar lo que Jesús está diciendo allí, porque eso lo vamos a estar tocando mucho más tarde cuando estemos hablando acerca de la ética del reino. Pero es interesante que cuando Jesús está hablando acerca del reino de Dios, cuando entra en la parte ética, dice: si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Si no entendemos ese vocabulario que Jesús está diciendo, y hay varias versiones, traducciones de la Biblia que lo traducen de una manera un poco errónea, como la King James, la versión King James traduce esa palabra exceder a lo que los escribas y fariseos estaban haciendo. Y trae grandes problemas cuando nosotros leemos en diferentes versiones exactamente la palabra: si no excedes lo que los escribas y fariseos, la justicia que ellos. Imagínense, el trabajo de ellos era todo el día estar tratando de guardar minuciosamente la palabra de Dios. Imagínate nosotros que trabajamos, que vamos a la escuela a recoger los niños, que vamos al parque, que vemos un rato de televisión, que hacemos tantas cosas. Imagínense si vamos a tratar de exceder lo que los escribas y fariseos estaban haciendo. Lo que Jesús, y esto lo quiero hablar por encimita nada más porque no quiero entrar dentro del tema de la ética del reino, pero para aquellos que le ha sido un poco incómodo entender esos versículos, lo que esos versículos están diciendo cuando Jesús dice: si vuestra justicia no fuese mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino del Señor. Lo que la Biblia está diciendo allí es que los fariseos se habían puesto una verja, y la verja era lo que ayudaba a parar lo que los judíos hacían. Todos los judíos tenían verja, y de hecho muchos cristianos, usando vocabulario del texto bíblico y del Antiguo Testamento y de los escribas y fariseos, también se han puesto verja. Es decir, la verja era la ley. La ley, si decía que vamos a orar 3 veces al día, usted no iba a orar 4 veces. Porque con orar 3 veces al día, usted cumplía con la justicia que Dios pedía que usted debía de hacer. Si la Biblia decía que había que perdonar a mi hermano 7 veces, pues 7 veces yo perdono a mi hermano. Yo no voy a perdonar 8 ni 9. Porque ya yo cumplí con la justicia. Si tenía que hacer alguna cosa, yo hacía conforme. Y verá que ese era el pensamiento que estaba dentro de la psiquis del pueblo de Israel y de todo israelita, de todo judío del tiempo de Jesús. Vemos a Pedro, cuando a Pedro el Señor le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Hasta 7. Y él le dice: no, hasta 70 veces 7. Por ejemplo, el joven rico le dice al Señor: Señor, ¿qué necesito para entrar al reino de los cielos? O sea, cada cual tenía una verja donde paraba su justicia. Entonces, lo que Jesús está enseñándonos dentro de ese sermón de la montaña, que es como abre, de hecho, el sermón de la montaña, es que Él está diciendo que no haya verja en nuestro proceder de justicia. Nuestro proceder debe de exceder, go beyond, de lo que donde paraba la verja de los escribas y fariseos. La nuestra tenía que ir más allá de la que practicaban los escribas y fariseos. De ninguna manera Jesús estaba obligándonos a nosotros a hacer más justicia que los escribas y fariseos. Solamente nos decía que nos excediéramos o fuéramos más allá donde los escribas y fariseos se paraban, porque ellos tenían una ley. Y esa ley, si decía 3 veces, yo no me pasaba la 4ª ni la 5ª. El Señor está diciendo que mientras puedas hacer tu justicia, sigue haciéndola sin tener un parámetro que te detenga en hacer algo bien o bueno para alguien que necesita que tú se lo hagas. Un ejemplo, hemos pasado ciertas modernidades o ciertas leyes modernas en las que vivíamos antes, en las cuales, por ejemplo, cuando usted rentaba una casa, usted no estaba obligado antes
en distintos estados de la nación americana, usted no estaba obligado a hacerle a la casa ciertas cosas que hoy se obligan. Por ejemplo, es obligatorio hoy que si usted renta una casa, tiene que tenerla todas las cosas funcionando. Antes no se obligaban esas leyes. Por lo tanto, si usted tuviera una persona que le rentaba la casa, que era cristiano, que iba a alguna iglesia, servía al Señor en alguna iglesia, no importa el nombre de la iglesia que asistiera, y usted tenía un problema, el dueño no estaba obligado a ir más allá de lo que la ley obligaba, que era solamente rentarte, y tú, si no había calefacción en tu casa, te morías del frío. Y el dueño no estaba obligado a eso. Entonces, muchos dueños que alquilaban a familias que tenían hijos, muchos de los hijos se enfermaban todo el tiempo por el hecho de que no tenían calefacción, y que los dueños no estaban obligados por ley a que ellos tuvieran calefacción. En este caso, la Biblia nos dice que vayamos más allá, es decir, que ayudemos a esa persona, arreglemos la casa para que esas personas puedan vivir humanamente en ese hogar. De eso se trata el capítulo 5, verso 20. Así que no lo entendamos como que el Señor está exigiendo que hagamos mucho más cosas, sino que no nos paremos en la verja. Cuando la verja nos para, Jesús dice, ves más allá de lo que ellos van. No te pongas una verja. Y dentro de la fe judía vamos a encontrar muchísimos pasajes en la Biblia donde cada uno decía, Señor, ¿qué hago? La ley me obliga a hacer esto. Y el Señor dice, ve más allá. No te pares ahí. Entonces, ya les he dado varios ejemplos para que sepan cómo está trabajando este texto dentro de la teología bíblica y dentro de la ética del reino. Entonces, claro está, si se deja al esfuerzo humano estas cosas que Jesús está haciendo, sería semejante a una justicia perfecta. Nadie podría conseguirla. Debe ser un don de Dios. Entonces, tenemos que mirar lo que la Biblia habla como justificación y cómo la Biblia nos habla de ser justos. Porque son dos términos distintos en la Sagrada Escritura. Uno es cómo Dios me otorga la justicia y otra es cómo yo vivo la vida de justicia. Y la vida de justicia es distinto a lo que es la santidad. La santidad camina desde otro aspecto de la vida cristiana. Y dentro de las iglesias hoy, incluyendo pentecostales, uno escucha diariamente, incluyendo los propios hermanos que uno pastorea, diciéndole, pastor, pero esto parece legalismo. Bueno, en la Biblia, si usted interpreta las cosas como las interpretaban los judíos, sí es legalismo, pero si la interpreta en el Nuevo Testamento, no encaja dentro del legalismo, encaja dentro de la naturaleza divina que Dios ha insertado en nosotros, es decir, el nuevo nacimiento. Y Dios nos ha dado una vida nueva para que vivamos conforme a la justicia de Dios bajo el reinado soberano de Dios, reconociendo a Jesús como nuestro Señor en nuestras vidas. Y cuando tú reconoces al Señor como tu vida, la santidad no entra dentro de lo que es legalismo, sino dentro de lo que es la vida nueva, justa, que vivimos en el momento de hoy, en el tiempo de la vida cristiana. Para ello podemos leer el capítulo 6, capítulo 8 del libro de Romanos y vamos a entenderlo mejor. Bien, el núcleo de las enseñanzas éticas de Jesús, la renuncia a la justicia conseguida por medio de los propios esfuerzos o disposición de convertirse como un niño que nada tiene, todo lo deben recibir. Por eso es que Jesús dice, hay que ser como un niño para entrar al reino de Dios. Hay que depender de la gracia y del amor de Dios y no meramente de nuestros esfuerzos para alcanzar la justicia de Dios. En el Nuevo Testamento la justicia de Dios no es algo que yo alcanzo, sino algo que se me otorga. Y que al otorgarme la vida de justicia y la vida nueva en Cristo Jesús, yo entonces puedo vivir en esa predisposición santa en la vida cristiana, conforme nos habla los capítulos 8 del libro de Romanos, del versículo 4 en adelante. Bien, los escribas no estuvieron dispuestos a dejar todo el orgullo que sentían de su justicia para convertirse en nada o en niño y así poder recibir el don de la justicia del Señor. Tenemos que recordar que siempre que Jesús se encuentra dentro de la discusión con los escribas y fariseos, uno de los grandes problemas de ellos con Jesús era
que ellos se entendían a sí mismos como justos. Ya le he mencionado varias veces parábolas como por ejemplo la dracma perdida, las 99, la oveja número 100 que deja 99 en el rebaño. Esas 99 lo que están tipificando son a los escribas y fariseos que entienden que no han pecado, que no necesitan justicia de Dios. Por eso es que cuando trae a la perdida, dice, hay más gozo en el cielo por una oveja que ha sido rescatada que por 99 que no necesitan arrepentimiento. En ningún lugar en la Biblia, nuestra teología cristiana evangélica, en la iglesia, todo el mundo necesita ser perdonado y justificado. Lo que Jesús está haciendo es una parábola tocando exactamente a los escribas y fariseos que entendían que ellos no tenían que venir a Jesús para nada, que ellos no tenían que convertirse para nada, que ellos ya eran justos y no necesitaban ser perdonados. Entonces de ahí el hijo pródigo, que el hijo pródigo representa exactamente a las rameras, los prostitutas, los pecadores, todos aquellos que ya hemos visto en el evangelio que son tenidos por pecadores, los enfermos. No importa qué enfermedad tuviera, Dios estaba en contra tuya porque Dios te había enfermado por tu pecado. Así lo entendían los judíos. Y lamentablemente hoy todavía hay pastores que entienden que cuando un hermano está enfermo es porque pecó. Como si en la iglesia solamente los pecadores son los que se enferman y los que no se enferman no son pecadores. La verdad bíblica es que todo el mundo es pecador. Y eso lo vamos a ver más tarde todavía en lo que estamos enseñando. Es decir, hemos traído una teología judía a nuestro tiempo y estamos interpretando el Nuevo Testamento desde una perspectiva del judaísmo. Y no solamente del judaísmo. Váyase todavía mucho más atrás, nuestro primer patriarca que encontramos en el libro de Job, que sus amigos lo acusaban, tú estás enfermo porque has pecado, por eso es que estás enfermo. Entonces todavía ese sentir de acusar a los hermanos que se enferman porque ellos son pecadores o son más pecadores que el pastor o son más pecadores que de los demás, como si los enfermos son pecadores y los que no están enfermos no son pecadores, ¿no? El mismo problema lo vamos a encontrar en Jesús con sus discípulos cuando dice, ¿quién pecó, este o sus padres para que esté así? Eso ni sus padres ni él pecó. Entonces, las enfermedades, Jesús no las entiende como que nosotros estamos demasiado mal y por eso es que el Señor nos enferma. O como todavía hoy con el terremoto de Venezuela, pues se presentan una fiesta de gente que estaban tocando con tambores a los ídolos y por eso vino el terremoto. Pero en ese mismo terremoto también había gente cantando en la iglesia más adelante. Entonces, ¿de qué tratamos? De que los terremotos vienen porque somos pecadores, que todo el mundo es pecador bajo el cielo. Así que si los venezolanos tienen que morir por terremoto, tenemos que morir todos por terremoto porque todos somos pecadores. Entonces, estamos mirando el texto sobre la justicia para que no nos vayamos de lugar de lo que la Biblia está diciendo y cómo Jesús está haciendo una oferta de justificar a las personas en su ministerio. Él viene a traer el reino de Dios, el gobierno de Dios a los hombres. En los asuntos de los hombres está trabajando. En los asuntos de los hombres está dando como don la salvación, el perdón y la justificación. Ya los dos anteriores estamos trabajando. Por eso le leí el versículo 5, verso 24 al 29 del libro de San Juan que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Allí el texto está hablando que el que cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Es decir, está hablando de la justicia. Acuérdense que muchas veces nosotros leyendo a Pablo pensamos que Jesús está hablando otras cosas. Está hablando en parábolas y está hablando de otras cosas y no. Todo lo contrario, lo que Pablo está hablando teológicamente, Jesús lo está explicando en imágenes, en figuras, en parábolas. De ahí que ninguno de los dos está uno por un camino y otros por otro, no. Los dos estamos hablando, los dos están en sintonía. El problema es que Pablo está hablando teológicamente, mientras Jesús habla en imágenes.
No comienza a decir, mire, ustedes están justificándose hoy, esto era para el escatón, nada de eso. Él no se pone a hablar nada de esas cosas. Él comienza a hablar, ya eres justificado, no pasarás por condenación. Si no has pasado por condenación, es que has sido ya justificado, ¿no? Mirando capítulo 8 de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay porque están escritos. Eso es el mismo versículo, son paralelos. Esos versículos que encontramos ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24, y el mismo que encontramos en el capítulo 8, verso 1 y verso 2 del libro de Romanos. Entonces, estamos mirando cómo esta justicia se está trabajando, cómo Dios la está otorgando y cuál es la ética de ese reino, es decir, cómo los que estamos hoy en la iglesia, cómo los que estamos hoy en Cristo, estamos viviendo la vida de justicia. No es que nosotros somos justos, porque justo solamente hay uno. Solamente Jesucristo es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y nosotros hemos sido justificados. Justificado es una cosa y ser justo es otra. Por eso vamos a encontrar a Pablo, especialmente en el capítulo 3 de Romanos, diciendo, mire, no hay uno justo. Pecaron los gentiles que no tenían la ley, pero tenían la ley de la naturaleza. Pecaron los judíos o Israel que tenía la ley de justicia, también pecaron. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usa un salmo para decir, no hay justo, no hay ni uno. Entonces, ser justificado no significa que somos justos. Significa que hemos sido declarados justos o justificados, mejor dicho, delante de Dios. Y ahora estamos en paz para con Dios. Y nosotros ahora estamos llamados a vivir esa vida de justicia. Y esa vida de justicia es la que encontramos exactamente en la ética del reino que encontramos en el Sermón del Monte. Esa ética del reino nos ayuda a nosotros a entender cómo es que un cristiano debe de vivir bajo el señorío, bajo el reino de Dios en este mundo. La iglesia es el espejo, por así decirlo, de Cristo a un mundo perdido, pecador, que no conoce al Señor. La iglesia es, por así decirlo, la iglesia es la que señala cómo es el reino de Dios y cómo se vive bajo ese reino, para que el mundo vea que tú me enviaste. Es el testimonio que la iglesia da a un mundo pecador de que ella está ofreciendo un evangelio al mundo que necesita ser salvada, perdonado, y que podemos vivir en esa gracia, en ese amor de Dios y ser recibidos por el Señor, ser perdonados y ser justificados por Dios. Nos toca a nosotros como iglesia revelarle al mundo que hemos sido transformados por el poder de Dios, que somos el pueblo santo de Dios. Entonces, hay una enseñanza parabólica que encontramos en los evangelios. Hay varias, pero solamente quiero tocar esta. En el caso en cuanto se consideraban los judíos y fariseos justos. En el capítulo 2 de Marcos, verso 17, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no necesitan de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. En otras palabras, Jesús, y ya hablé la semana pasada cuando estábamos hablando sobre el tema del pecado, de que nuestra sociedad posmoderna en el día de hoy, incluyendo las universidades, y voy a hablar aún las universidades cristianas que tienen teología liberal. Y cuando estoy hablando de que tienen teología liberal, puedo decir nombres, no lo voy a decir por respeto, pero las universidades cristianas, incluyendo pentecostales, en sus libros de teología, es decir, en el currículo de la clase y los libros que están usando como texto para las clases, están usando libros de teología liberal. Así que no nos asombremos que cuando los graduandos salgan a pastorear nos estén enseñando otra cosa que no es el evangelio de Jesucristo, lamentablemente. Pero la sociedad nuestra no acepta el proselitismo, es decir, en llamar a una persona de otra religión a la fe evangélica
y pedirle que se arrepienta de sus pecados, porque ante la psicología moderna el hombre es intrínsecamente bueno. Según leí yo en los libros de psicología, decía, no, el hombre es intrínsecamente bueno. El que lo daña es la sociedad, pero él es bueno. La Biblia dice que él es bueno, pero pecador. Que él fue creado bueno, pero que ha caído en pecado y es pecador. Y como pecador necesita arrepentirse. Necesita ser alcanzado con la misericordia y con el amor del Señor. Aún la misión, cuando Jesús resucita de entre los muertos, lo primero que les dice a sus discípulos, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan a ser discípulos a todos, a predicarle el evangelio. El que cree en el evangelio tendrá vida eterna y el que no cree será condenado. Jesús está en esos versículos de la palabra del Señor acentuando que el ser humano es pecador. Así lo acentuó el Juan el Bautista cuando dijo, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Es decir, están todos bajo condenación y todos necesitan salvación. Así lo va a enseñar Jesús, que todos son salvos. Ayer en las parábolas están enseñadas, como ya le dije, la parábola de la dracma, de la oveja perdida, del hijo pródigo, y hay otras parábolas donde Jesús está hablando de que todos necesitan arrepentirse, todos necesitan ser salvos. Y vamos a encontrar también en la persona de Pablo, cuando Pablo habla exactamente que todo el mundo es pecador. Sé que la psicología de hoy nos va a decir a nosotros que no, que el hombre es bueno, y que la fe cristiana está dañando a las personas diciéndole que son pecadores. Entonces, muchos pastores y cristianos han decidido no predicar la palabra y ser tolerantes al mensaje de la fe cristiana sin predicarles a todos el mismo evangelio que lleva al hombre a la fe en Jesucristo. Ser prosélito hoy es pecado y es una palabra muy fea ante la sociedad moderna, posmoderna, donde usted no puede predicarle a otro para que venga a su fe. Déjelo que camine por ahí, porque todas las religiones son buenas. Ninguna religión salva. Ninguna religión tiene un solo hombre que es salvador. Y ninguna religión tiene un libro que sea sagrado. Todos los libros son religiosos. Y es por eso que nuestras universidades hoy nos dicen, usted va a estudiar religión. Si usted va a la Interamericana en el día de hoy y va a estudiar un bachillerato, una maestría, un doctorado, le van a decir, usted va a estudiar religión. Bueno, religión le van a dar, no le van a dar teología. Le van a dar religión, exactamente. Y lo que están haciendo las universidades cristianas, exactamente dando religión, no teología. Entonces, mirando esta enseñanza de Jesús, no sentían la necesidad de este don de Dios, los judíos del tiempo de Jesús, de ser justificado ante la presencia del Señor. En contraposición al fariseo autojustificado, está el publicano, como en nuestra enseñanza que tenemos, el capítulo 18 del libro de San Lucas. Allí en el versículo Lucas, esta enseñanza que encontramos nosotros en el libro de Lucas, en el capítulo 18, verso de 9 en adelante, Jesús nos cuenta una parábola. Uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera. Oraba consigo mismo. O sea, no oraba con Dios, es consigo mismo. Y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces al día. Es decir, que si tenemos 52 semanas, ¿no? Si tenemos 52 semanas al año, dice, y ora 2 veces, y ayuna 2 veces por semana, estamos hablando en 104 ayunos al año. Tenía un maratón de ayuno. Doy diezmo de todo lo que gano, como Jesús enseña más tarde en los capítulos posteriores de Mateo. Diezmaban hasta de lo más sencillo que había, hasta si la gallina paría, tenía 5 huevos, iban y diezmaban de los huevos también. Entonces, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba
el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador? Os digo que a este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se exalta será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, Jesús está hablando esta parábola en el capítulo 18, del 9 al 14 del libro de San Lucas, explicándonos a nosotros cómo hay gente, especialmente como los escribas y fariseos, que se justifican, o como podríamos contextualizarlo en el día de hoy, un cristiano que vaya a la iglesia: Señor, yo voy a la iglesia todas las veces que hay, y si hay un culto de más también voy, y yo no peco, yo no le tiro piedra a nadie, no velo el guardia, y estoy bien. Bueno, eso no es de ninguna manera un shortcut, ¿no? Para decir que uno es justo delante de la presencia del Señor. Si algo siempre he criticado dentro de mi tradición pentecostal, es que mi tradición pentecostal, en la liturgia, no hay espacio para una oración de pedir perdón. Yo, en mis años que llevo dentro del pentecostalismo como parte de mi tradición cristiana, es que no encontré nunca un culto donde se pararan: hermanos, vamos a hacer una oración de confesión de pecado, y que el pastor sea el que dirija esa oración, incluyéndose él mismo como pecador. Es más, si usted va a una iglesia a predicar y le pregunta, y lo he hecho: ¿cuántos son pecadores aquí? Nadie me levanta la mano. Es decir, que yo estoy predicándole a santos que tienen aureolas en la cabeza, tienen alas en la parte de atrás y están volando en el espacio sideral. Nadie quiere considerarse pecador. A estas parábolas exactamente, donde los hombres de Israel, el pueblo de Israel, el auditorio de Jesucristo, pensaban que no eran pecadores, que no tenían por qué confesar pecado, a estos esta parábola y a este es el mensaje que Dios le está dando a cada uno de ellos. Todos nosotros somos pecadores. No importa que yo me haya entregado a Cristo. No importa que yo esté yendo a la iglesia todos los días. No importa que yo ore, que yo lea la Biblia, que yo trate de ser justo y vivir en la vida como debo de vivirla. Sigo siendo una persona pecador. Y cuando me muero, me moriré como pecador también. Como un pecador arrepentido, pero moriré como pecador, como mueren todos los pecadores. Entonces, no hay manera de nosotros autojustificarnos y pretender que porque ya yo estoy en la iglesia, yo no peco. No, yo peco aunque estoy en la iglesia. Entonces, y el primero de ellos soy yo, como diría Pablo, y como Pablo dijo primero, yo soy el segundo. Entonces, en contraposición de esta autojustificación que tenía este fariseo, el publicano está totalmente abandonado a la misericordia de Dios, diciéndole: sé propicio a mi pecador. Nada tenía, ni acto de justicia, ni acto de mérito alguno para ser justificado. Estaba por ello abierto a Dios. Este descendió justificado, según nos habla en Lucas capítulo 18, verso 14. Obviamente no había alcanzado la misericordia por sí mismo, sino que era un don gratuito que Dios no solamente otorgó en su tiempo de ministerio, sino que hoy también nos otorga a nosotros como creyentes. La enseñanza de la parábola es la misma enseñanza de la doctrina paulina que encontramos de la justificación gratuita, con la excepción de que la parábola no se menciona la cruz. Claro está, en la parábola no se menciona la cruz, pero Jesús mencionó 3 veces la crucifixión que iba a ser entregado en manos de los pecadores, porque Jesús nunca pensó que lanzar su reino en este mundo sería algo que obviara el sufrimiento y la cruz. La cruz era parte del lanzamiento de ese reino de Dios que él iba a lanzar entre los hombres. Y por eso es que previamente a su muerte le dice a sus discípulos que él tiene que morir, ser entregado en manos de los pecadores, y que al tercer día resucitaría de los muertos, porque esa resurrección vindicaría que el reino que él predicó vendría al mundo en su resurrección, vendría al mundo como un sí ya, pero todavía no. Es decir, vendría al mundo el reino de Dios, el gobierno de Dios, que solamente se puede alcanzar en el día de hoy por medio de la fe, y todos aquellos que han creído en el Señor han entrado al reino de Dios y son hoy parte de lo que se llama la iglesia del Señor. Pero todavía estamos esperando el reino escatológico. Por eso ese dualismo
escatológico que predica Cristo. Cristo se ve como que el reino ya ha llegado con su persona, con su ministerio, con sus sanaciones, con sus banquetes, con el perdón de pecado, con la justificación, con la salvación, que él entiende que ya el reino ha llegado, pero todavía falta la última etapa de ese reino, cuando el reino por realidad llegue al fin en su venida. De esa manera está entendiendo Jesús una dualidad escatológica, en el ya sí, pero todavía no. Ya ha llegado el reino de Dios, ya vivimos en la fe de Cristo, ya vivimos justificados, ya sí, pero todavía no ha llegado el escatón. Cuando llegue ese día el escatón, entonces se nos dirá: bueno, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Todavía no ha llegado ese tiempo, aunque ya estamos justificados. Pablo entiende la salvación como que la salvación es ya sí, ya es una realidad en la vida de cada creyente. Pero Pablo también dice que la salvación es una salvación escatológica. Hemos sido salvos ya sí, pero todavía no. En esperanza hemos sido salvados. La adopción como hijo de Dios es una realidad ya presente en el hijo de Dios, en el día de hoy. Ya somos hijos de Dios. Pero ¿qué nos dice Primera de Juan capítulo 3? Ya somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero cuando Él venga se manifestará entonces en experiencia lo que es el hijo de Dios. Ya lo somos, ya sí, pero todavía no. De esa manera se entiende también lo que es la justificación. Ya de esa manera se entiende lo que es la regeneración. Ya es una realidad en la vida de cada creyente. Ya sí, pero todavía no. Bueno, vamos por ahí. Vamos a hablar de una etapa más. No sé, el tiempo me está traicionando, pero vamos a ver si voy rápido. Un momentito. Quiero ir al libro de Gálatas. En Gálatas, en el capítulo 2, vamos a encontrar algo pero muy importante. Porque en esta carta hay un problema que está ocurriendo con los gentiles y el judaísmo. Entonces, en Gálatas capítulo 2, el capítulo 2 del 1 al 10, Pablo está hablando de la segunda vez que él va a Jerusalén, esta vez por revelación. Y que va después de 15 años de la vez que ya había ido 3 años después de su conversión a Jerusalén, ahora 15 años después va a volver a Jerusalén. Y ahí él va a hablar en privado con los que son las cabezas de la fe cristiana en Jerusalén, es decir, con Juan, con Pedro y Jacobo. Y le va a exponer en privado el evangelio que él predicaba de la justificación, el evangelio de Dios. Y entonces Pablo dice que cuando fui allí, hablé con ellos, nada nuevo me enseñaron, más bien me dieron las manos de que estamos predicando lo que es la verdad de Dios. Y luego, lo único que nos pidieron era que nos acordáramos de las viudas y esas cosas, lo cual hicimos. Ahora bien, cuando llegamos al capítulo 2, verso 11 en adelante, vamos a mirar cómo Pablo tiene una discusión con Pedro en Antioquía, o en Antoquia, como usted lo quiere decir, si es colombiano, o Antioquía, como eso nosotros. Entonces, bueno, el asunto es que cuando llegamos allí a ese versículo, Pablo ve que cuando Pedro llega a Antioquía, le resiste cara a cara. Dice, porque era de condenar, es decir, no andaba como debía de andar como un predicador y apóstol de Jesucristo. Antes bien, antes que viniese Pedro, pues antes que viniese algunos, de parte de Jacobo, es decir, de la iglesia de Judea, de Jerusalén, Pedro comía con los gentiles. Es decir, para un judío comer con los gentiles era algo malo, era pecaminoso, era contaminarse. Pero después que vinieron los de Jacobo, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, mi compañero, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, mire la palabra justicia allí, no andaban debidamente según el evangelio de Jesucristo, no eran justos en su manera de andar en la fe.
estaban torciendo la fe, no eran rectos en la fe. Y allí usa Pablo, es decir, no eran rectamente conforme a la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. En otras palabras, sencillamente Pablo le está diciendo a Pedro de esta manera: si los gentiles, que son considerados perros para nosotros, tuvieron que venir a Cristo para ser perdonados sus pecados, porque ellos eran considerados pecadores, punto, ya. De allá venían ellos. Pero nosotros vivíamos en una vida de justicia conforme a la ley, y nosotros tuvimos que bajarnos de ese caballito de la ley y nos fuimos con Cristo. Porque entendimos que por las obras de la ley nadie es justificado. Tuvimos que venir a Cristo. Hemos sido también considerados pecadores delante de Dios, aunque hayamos andado en una ley de justicia. Así que Pablo aquí en este versículo le está diciendo a Pedro, el solo razón de nosotros por ser judíos y haber andado en una ley de justicia, tratando de guardar la ley de Dios y vivir en justicia, hemos sido hallados pecadores cuando vinimos a Cristo para ser justificados por la fe. Y éramos justos, supuestamente. Entonces no hay diferencia entre los gentiles que vinieron como pecadores y nosotros que vinimos con una justicia de la ley. Los dos grupos hemos sido considerados como pecadores. Entonces, ¿por qué tratas de obligar a los gentiles a judaizar? Si sabes que en el judaísmo los gentiles, y esto lo digo con mucho temor, porque entiendo que hay muchas iglesias cristianas, incluyendo hasta pentecostales, que hoy quieren cantar alabanzas judías, quieren hacer danzas judías y quieren usar cánticos judíos cuando nosotros somos cristianos. La fe judía tenía a Dios al Padre, a Yahvé del Antiguo Testamento como Dios. En el Nuevo Testamento, el Dios de los cristianos no es meramente Yahvé. Tenemos una trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros tenemos una trinidad en unidad y una unidad en trinidad, sin confundir personas. En el judaísmo había un monoteísmo radical. Yahvé, oye Israel, Yahvé uno solo es. En el Nuevo Testamento tenemos tres divinas personas. Tenemos una fe monoteísta trinitaria. Tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, que murió y resucitó. Los judíos no tienen tal cosa. ¿Por qué es que queremos judaizar? ¿Por qué es que queremos ir nuevamente a la ley cuando la ley, Pablo dice que era buena, era santa? Pero la ley no fue creada con ningún propósito de eliminar el pecado, más bien de mostrarlo. Perdón. Y demostrar lo pecaminoso que es el pecado. Pero no tenía, dentro de la ley, no se hizo nada para que el hombre fuese, por un lado, absuelto, justificado, y que Dios tratara con el problema de la ley por medio de la propia ley. Eso solamente se hizo en Cristo Jesús. No podemos volver para atrás. No podemos volver para atrás a querer ser judíos hoy, cuando nosotros no somos judíos, somos cristianos. Y a mí no me interesa si tengo algún lazo del judaísmo o con los judíos, o si tengo descendencia judía. A mí no me interesa nada eso, porque eso no me justifica en el día de hoy. Lo que me justifica en el día de hoy es que yo soy de la fe de Jesús y que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, y que su resurrección hoy ha operado lo que hoy nosotros llamamos la nueva vida de Dios, que ha empezado ya sí, pero todavía no. Ya empezó
la nueva vida de Dios. Ya en el día de hoy ya empezó. Desde que Jesús resucitó entre los muertos, ya empezó la nueva vida de hoy y se supone que vivamos como gente del reino de Dios y no como pecadores. Entonces, dentro de esa verdad, yo sigo siendo trinitario y sigue siendo cristiano, no judío. Entonces, es lamentable cuando uno ve iglesias que se están apoyando más hoy en el judaísmo que en lo que es el cristianismo. Entonces, la justificación en el Sermón del Monte también es un don de Dios. La promesa de satisfacción de que tienen hambre y sed de justicia será saciado, capítulo 5, verso 6 de esa enseñanza, pero eso lo vamos a estar tocando más tarde. Solamente estoy hablando de cómo esto se está dando dentro del Nuevo Testamento en el día de hoy. Es una promesa para aquellos que son conscientes de su propia injusticia, pero sienten hambre y sed de ser justos delante de Dios. Por eso el texto dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿No? Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. En contraposición al pensamiento judío y en cuanto al mérito, justicia se considera totalmente como un don otorgado de Dios al que se lo pide al Señor en la persona de Jesucristo y en fe. En resumen de lo que he hablado. Así pues, la presencia imprevista de la salvación escatológica queda ilustrada en muchos aspectos del mensaje y misión de Jesús. Debe verse mucho más allá de la terminología utilizada respecto al reino de Dios. La misión de Jesús no trajo una nueva enseñanza, sino un nuevo suceso. Jesús no prometió el perdón de pecado, sino que lo otorgó. No dio simplemente seguridad a los hombres respecto a la comunión futura del reino, invitó a los hombres a la comunión con Él como portador de ese reino. No les prometió únicamente la vindicación en el día del juicio, les otorgó una justicia actual. El que cree en mí ya ha pasado de la muerte a la vida, no será condenado. No solo enseñó una liberación escatológica del mal físico, demostró repetidas veces el poder redentor de ese reino, liberando a los hombres de las enfermedades e incluso de la propia muerte. Este es el significado de la presencia del reino de Dios como una nueva era de salvación. Recibir el reino de Dios, someterse al reinado de Cristo, significaba recibir el don del reino, entrar en el gozo de sus bendiciones. El siglo del cumplimiento ya está presente en el día de hoy, aunque el momento de la consumación espera hasta el siglo venidero. Eso es lo que nos enseñó Jesús. Enseñó una dualidad escatológica donde la verdad del reino de Dios ya estaba actuando en medio de los hombres, donde la realidad del reino ya estaba trabajando en el perdón de pecados, ya estaba trabajando en la salvación que estaba otorgando como don, ya estaba trabajando en la justificación que ya estaba dando para el que creyera en él, no sería condenado, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida, aunque el creyente sigue muriendo en el día de hoy, esperando el gran día. Una de las cosas que a mí me sube la presión, se me pone este cholo que no tiene pelo, se me pone rojo cuando voy a una funeraria a tener que dar el sermón en la funeraria, en ese sermón funeral, y escuchar gente en la iglesia. El hermano fue al descanso eterno. Ese es el embuste cristiano más grande que se pueda dar cuando una persona va a una funeraria o va al lugar santo a entregar el cuerpo. Eso de que fue a descansar por la eternidad, eso es antibíblico. Jesús prometió una resurrección. Sí dijo que íbamos a morir, pero él dijo, no temáis, porque más allá de la muerte,
yo sostengo las vidas para volverles a dar el cuerpo que ya está preparado para ellos. Porque si nuestro cuerpo, nuestra casa terrestre, se va deshaciendo, se va desgastando, se va poniendo viejo y va deteriorándose, nuestro cuerpo espiritual, ese cuerpo, cuando digo espiritual, estoy hablando en el sentido de que por el Espíritu Santo de Dios va a funcionar ese cuerpo. El de hoy funciona por nuestra alma, ¿no? Pero en el día final, en el siglo venidero, Pablo le llama espíritu vivificante. Es decir, es cuando nosotros preguntamos, ¿este barco está hecho de madera o de hierro? ¿No? Está hablando del metal o de la materia con que está hecho. Pero cuando decimos, ¿este barco funciona a vapor o funciona con energía nuclear? Bueno, de eso es que se trata, que el nuevo cuerpo que vamos a recibir en la resurrección no funcionará como el viejo cuerpo que se deteriora. Ese cuerpo que muere va a ser un cuerpo de carne y hueso, pero va a ser un cuerpo impulsado por el Espíritu de Dios y no por el alma, por el ánima viviente. Entonces, cuando hablamos de la resurrección o cuando hablamos de una persona que va al descanso, nunca decimos que va al descanso eterno. Eso es mentiras del diablo y eso es echar por el suelo el propio evangelio que estamos predicando, porque el que muere en el Señor ya ha pasado de la muerte a la vida. Ya ha pasado de la muerte a la vida. Y el Señor lo resucitará en el día postrero, es decir, en el día final, en el fin del siglo. De tal manera que cuando nosotros entregamos un cuerpo que ha muerto en la esperanza de Jesús, nunca lo mandamos al descanso eterno, sino lo mandamos a la casa de mi Padre, a ese paraíso que va a estar ahí hasta el momento de la resurrección de los muertos. De eso se trata la fe cristiana. No se trata de mentirle a la gente de que van al descanso eterno, porque si van al descanso eterno, nunca va a haber una resurrección. Entonces, esa mentira del demonio que se ha metido hoy dentro de los predicadores y pastores, que parece que no saben lo que están haciendo, que predican y se complican cuando hablan, echan por el suelo, se contradicen de lo mismo que están predicando acá afuera. La verdad es que la Biblia nos enseña claramente que el que muere en Cristo duerme. Y cuando habla de duerme es que su cuerpo muere, pero está esperando hasta el día final, hasta el siglo venidero, hasta el momento en que el Señor resucite ese cuerpo y los vuelva a la vida nuevamente y a la vida nuevamente, a trabajar nuevamente. Me encanta el libro de Apocalipsis que dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, sí, así dice el Espíritu, porque sus obras con ellos siguen. Y si sus obras con ellos siguen, eso no significa que va al descanso eterno. Bien, amados, gracias por la oportunidad que usted me ha dado para entrar a su casa en el día de hoy. En las semanas que vienen estaré hablándole sobre las parábolas que nos hablan del reino de Dios como una realidad actual en el día de hoy. Cuando terminemos de hablar de todas estas parábolas que la Biblia nos enseña acerca de cómo está operando el reino de Dios en la vida actual, luego estaré hablándole sobre lo que significa el misterio del reino. Y ahí estaremos hablando cómo es que se confunde la realidad escatológica y la realidad actual y cómo funciona en el ya sí, pero todavía no. Bien, así que nos veremos hasta la próxima. Dios le bendiga. Le he predicado siempre este evangelio y le lleva este evangelio de una forma contextual y contemporánea. Y esperamos que Dios le bendiga a usted 1000 veces más que a mi Padre. Te doy gracias por tu amor, bondad y misericordia. Y te suplicamos que tu gracia esté con cada uno, con aquel que no te conoce como con aquel que te conoce. Y te pido que aquel que está perdido, que no sabe su dirección, ni su mano izquierda ni la derecha, tú le traigas a los pies del Señor. Que los mensajeros del Señor, aquellos predicadores y predicadoras, le lleven el mensaje, sean tocados por tu Espíritu y vengan a los pies de Jesús nuestro Señor y bendita esperanza. Y sana a todos los enfermos y bendice a todos. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amados, hasta la próxima. Si así el Señor lo permite, me da salud, estaré con ustedes nuevamente hablándoles sobre de qué se trata Jesús y para qué vino. Hasta la próxima. Que Dios le bendiga 1000 veces más.